Hola muchachos, buen día, ¿cómo andan? Espero que anden bien, con paciencia ahora que se ha extendido un poco más esta cuarentena, pero bueno, hay que cuidarse y pronto volveremos a las aulas también. En la clase de hoy vamos a ver diseño de redes. ¿Qué es particularmente lo que vamos a ver? Bien, es qué hay que tener en cuenta, cómo llevarla adelante, qué topologías hay que utilizar, qué dispositivos también necesito utilizar para llevar adelante una red. Como vemos en esta imagen, este por ejemplo es un diseño de una red en donde se muestra cómo se interconectan, cómo se conectan los dispositivos finales, en este caso la PC, la notebook, la impresora, cómo se conectan entre ellas y qué dispositivos se tienen que utilizar para dar acceso, por ejemplo, a Internet y para que a su vez se compartan los recursos entre ellas. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Primero hay que recordar algunos conceptos. El primero de todos es el switch. Tenemos que tener en claro qué hace este dispositivo. Básicamente, su función es de unir y conectar los dispositivos finales, es decir, mi PC, mi impresora, mi notebook, todo lo que yo tenga y que quiera hacer parte de una red. El dispositivo el switch, se encarga de conectarlos entre sí para formar la red. Es importante para este dispositivo, y que no se nos confunda, que no, por sí solo no presenta o no permite conectividad con otras redes. Es decir, no va a permitir el switch una conexión de una red de otro lugar, o de internet, por ejemplo, que también es una red pero de tipo WAN, con las computadoras que yo tenga conectadas a él. Es decir, el switch solamente se encarga de formar una red con los dispositivos finales que están ahí. Es su función. En este caso, vemos en la imagen un switch de la marca Cisco que tiene puertos Fast Ethernet y puertos Gigabit Ethernet, que vamos a ver un par de diapositivas más adelante qué significa esto Fast Ethernet y Gigabit, pero básicamente se refiere a la tecnología Ethernet que utiliza este switch. Otro dispositivo que nos interesa también tenerlo en claro cómo funciona es el router. Vamos a ver, al margen de esta explicación, vamos a tener una clase de dispositivos en donde también vamos a explicar un poco más en detalle cómo funciona cada uno, pero lo que a nosotros nos importa ahora es entender que el router es un dispositivo que encamina los paquetes de datos de una red a otra, y que para ese encaminamiento va a utilizar algoritmos que determinan la mejor ruta. Es decir, adentro del router tengo un sistema operativo en donde se está corriendo un algoritmo que, a través de las direcciones IP, va a determinar cuál es la mejor ruta para enviar esos datos, ¿no? Entonces, tiene la capacidad del router de darme internet, de proporcionarme internet, a diferencia del switch, que por sí solo no puede. Entonces, en una red generalmente se va a utilizar una combinación de estos dos dispositivos, del switch para formar mi red y del router para acceder a internet o a otras redes. Otra red puede ser, por ejemplo, si yo tengo una empresa en donde tengo un servidor en Argentina y un servidor en Brasil, puedo conectar esos servidores a través de un router también. Entonces, no solamente estamos hablando de internet, sino que también hablamos de otras redes. Una cosa importante que me parece tener en cuenta es que nosotros estamos acostumbrados a ver este modelo de router, que es el de nuestras casas. Generalmente también puede venir en otra carcasa, pero su función es casi la misma en todos. ¿Qué es este dispositivo que estamos viendo en la imagen? Es un router, pero no es solamente un router. No sé si se acuerdan, en clases habíamos visto que es un dispositivo 4 en 1, es decir, es un módem porque modula y demodula. Vamos a ver bien qué es ese concepto en otra clase, pero lo que tenemos que entender es que digamos,
me va a modificar la señal que me provee mi proveedor de servicios, en este caso en el puerto de teléfono, para que esa tenga acceso a internet. Es decir, va a modular y a demodular la señal para que yo pueda tener acceso a internet por medio del puerto de teléfono. A su vez, tiene la función de router, es decir, de conectar redes a través de internet en este caso, y también es un switch en estos puertos amarillos y un access point, es decir, un punto de acceso para que me conecte a Wi-Fi. Entonces, este dispositivo no solamente es un router, sino que hay que tener en claro que es un modem, un switch y un access point. Se puede ingresar a las configuraciones de este dispositivo escribiendo en la barra de direcciones, por ejemplo, de Google Chrome o de Firefox, la dirección IP del puerto de enlace. Vamos a ver la clase de IP, qué es esto, ¿no? Cómo funcionan las direcciones IP y por qué la puerta de enlace, la dirección IP de la puerta de enlace es la del router. Pero básicamente nos quedemos con esto, ¿no? Que la dirección IP de mi puerto de enlace es la misma que la del router, y ingresando su dirección en la barra del buscador yo puedo ingresar a las configuraciones del dispositivo. En esa configuración yo puedo decir, bueno, si voy a tener un firewall, si va a funcionar un dispositivo o no, o sea, si voy a permitir un dispositivo o no a través del router. Voy a también configurar, generalmente, que es lo que más hacemos nosotros, configurar el Wi-Fi, las contraseñas, el usuario. Entonces, ingresando la dirección, que generalmente es la 192.168.0.1 o la 1.1, yo puedo ingresar a las configuraciones del router. Otro concepto que también tenemos que tener en cuenta es Ethernet. Ethernet es la arquitectura que va a determinar las particularidades físicas y eléctricas que tiene que tener una red de tipo cableada para llevarla adelante con este sistema. Es decir, Ethernet por sí mismo determina cuáles van a ser las características que tenga que tener mi red, mis dispositivos y mis cables para que funcione esa arquitectura, ¿no? Vimos también en la guía que Ethernet tenía una trama, por ejemplo, de datos, tenía niveles de tensión también particulares, es decir, todo eso está incluido en el estándar que es la IEEE 802.3, que es el estándar que se utiliza hoy en día para redes LAN de tipo cableadas. Si ustedes ingresan a esta norma, van a poder encontrar que detalla todas las particularidades que tiene que tener una red que se lleve adelante con Ethernet. La IEEE es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y se encarga básicamente de crear los estándares, de crear normas, y de ahí parte los dispositivos, o sea, cómo formar los dispositivos, cómo formar los cables, en base todo a la norma que nos da la IEEE. En este caso, la 802.3 habla de Ethernet, pero está también la 802.11, por ejemplo, que es la de wireless. A su vez, podemos diferenciar varias tecnologías de Ethernet que tienen que ver mucho esas tecnologías con las velocidades de transmisión, los tipos de cable, las distancias máximas que va a poder soportar. Nosotros tenemos que quedarnos con que hoy en día la estándar y la que se utiliza por defecto es la 100 base TX. Ese tipo de tecnología es la que está en los puertos Fast Ethernet, como los de acá de la imagen, que están representados por FE, y tiene una velocidad de 100 megabits por segundo, utiliza un par trenzado categoría 5. Vamos a ver qué es el par trenzado en la clase de medios, que calculo que va a ser la que sigue. Permite una distancia máxima de hasta 100 metros y la topología que admite es la de estrella, que puede ser utilizando un hub o un switch. Hoy en día lo que se utiliza como topología es una estrella utilizando un switch. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante en unas diapositivas más. Pero bueno, quedémonos
con que utilizan hoy en día este tipo de tecnología, casi todos. Y a su vez, las tecnologías gigabit, como el puerto switch que veíamos en una de las primeras imágenes, es las topologías que son las que empiezan con 1000. Las topologías que empiezan con 1000 son las tecnologías, de tipo gigabit, en donde también se especifica qué tipos de cable utilizar, las distancias y las topologías que permite. Bien, empecemos un poco entonces a hablar del diseño de redes LAN. ¿Qué objetivo tiene una red LAN? Es decir, ¿por qué yo quisiera montar y qué tengo que cumplir para que una red sea LAN, ¿no? ¿Qué objetivos quiero que cumpla? El primero de todos es que tiene que ser funcional. Es decir, tiene que cumplir con la función para la cual yo estoy formando una red. Y la función principal es la de permitir que haya conectividad entre los usuarios. En este caso van a ser los dispositivos finales. Es decir, que haya conectividad entre las PC que formen esa red. Y a su vez también las aplicaciones tengan acceso a los dispositivos. Y todo esto en tiempos razonables. Es decir, si yo quiero acceder a una PC de mi misma red, no puedo estar esperando 10 segundos, por ejemplo, para ver si tengo un acceso. 10 segundos obviamente es una barbaridad, pero cuando hablamos de tiempos razonables es eso, ¿no? Que tenga tiempos que sean lo más rápido posible, lo más rápido según las necesidades de mi negocio. Otro objetivo es que sea escalable. ¿Qué significa escalable? Que sea capaz de expandirse. Es decir, una red LAN, cuando nosotros la diseñamos, tenemos que tener en cuenta que se puede escalar, que se puede expandir y de una manera fácil, se podría decir, tratando de minimizar los gastos que eso va a producir. Es decir, si a mí me piden un diseño de una red y tengo 4 computadoras, lo más probable es que mi diseño lo haga para 8 computadoras. Porque si ese diseño, estamos hablando de diseños para empresas o para pymes, por ejemplo, si esa empresa después se quiere expandir, tiene la posibilidad de hacerlo de una manera más fácil. A lo sumo gastará un poco más en cable, pero no va a gastar en la compra de dispositivos nuevos, en la compra, básicamente de dispositivos. Los switches y los routers suelen ser muy caros, entonces un diseño bien hecho es un diseño que se puede escalar de una manera fácil y con los mínimos gastos de implementación. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Otra característica es que sea adaptable, es decir, tiene que ser una tecnología, tiene que ser una red, que permita, ¿no?, tener en cuenta tecnologías futuras. ¿Qué significa esto? Que la red pueda permitir nuevos dispositivos de una manera fácil. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con tecnologías que son de Fast Ethernet, que permite hasta 100 megabits por segundo, puedo ver o puedo por lo menos ofrecer que el cable que utilice sea un cable que soporte un poco más de velocidad. ¿Por qué? Porque si el día de mañana yo quiero, por ejemplo, utilizar gigabit, pueda hacerlo sin tener que cambiar todo el cableado, ¿no? Entonces se tiene que tratar de adaptar lo mejor posible mi red a las tecnologías que puedan venir en el futuro. Otra característica es que sea administrable, es decir, el diseño tiene que ser fácil de administrar y monitorizar. Tiene que ser un diseño en el cual yo sepa qué error puede estar pasando y dónde está pasando, ¿no?, a nivel lógico y a nivel físico. Si yo tengo una red en donde todos mis cables van para cualquier lado y ninguno está rotulado, es muy difícil que yo pueda administrar esa red, ¿no? Si tengo que agregar dispositivos y no sé qué puertos del switch están libres, es muy difícil que pueda acceder rápidamente. Entonces, una red tipo LAN tiene que ser administrable, tiene que ser una red en donde yo tenga acceso fácil y rápido, que no tenga que perder tiempo viendo dónde va un cable, a qué dispositivo tiene que ir, si está produciendo un error, una conexión, ¿no? Tiene que ser algo que yo pueda administrar lo mejor y más fácil posible.
Bien, vamos a ver un poco los pasos entonces para el diseño de redes, teniendo en cuenta estos objetivos que habíamos hablado recién. Los pasos pueden ser los siguientes. Estos son consejos que nosotros les damos que generalmente les pueden servir mucho. Ustedes pueden ver el día de mañana si hacen más profundo estos conocimientos, si agregan un paso más o no. Pero lo que básicamente hay que tener en cuenta como primera medida es reunir la información acerca de la empresa. Es decir, yo voy a ver a qué está apuntada la empresa, con cuántos trabajadores cuenta, con cuántos dispositivos cuenta la empresa, cuáles son sus ingresos, ¿no? Qué mirada tienen hacia el futuro, es decir, si tienen una mirada de expansión más grande, si tienen una mirada de no expandirse, de quedarse como están. Toda esa información la tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta si es una empresa que ya tuvo una red implementada o si es la primera vez que tiene una red, si alguien tiene conocimiento en el manejo de redes, en cómo compartir archivos, en cómo imprimir en una impresora que está en otro sector a través de la red, ¿no? Tengo que reunir toda la información que pueda para poder hacer el diseño lo mejor posible. Otro paso es el análisis de requerimientos. ¿Qué es esto? Ya lo vamos a ver bien un poco más adelante, pero básicamente es tratar de analizar lo que quiere, ¿no?, la empresa con lo que cuenta de posibilidades. Es decir, qué es lo que quiero y qué posibilidades tengo. Esos análisis tengo que hacerlo para saber qué le puedo ofrecer como una solución. Otro paso es diseñar las topologías, ¿no?, según las capas del modelo OSI, según las capas 1, 2 y 3. Esto ya lo vamos a ver en la diapositiva que viene. No voy a ahondar mucho en explicarlo ahora, pero ya lo vamos a ver en la diapositiva correspondiente. Y algo muy importante en el diseño de una red es documentar absolutamente todo, porque eso es lo que a mí me va a permitir también que la red sea administrable de una manera fácil y rápida. La documentación es lo que siempre tiene que estar y no puede faltar. Bien, empecemos entonces. Primer paso, la recopilación de la información. ¿Sobre qué voy a reunir información? Bueno, lo decíamos un poco antes, ¿no? La historia de la organización, cuál es su situación actual, qué crecimiento tienen proyectado, es decir, si van a crecer o piensan crecer de una manera rápida, si no, hasta qué punto piensan crecer, ¿no? ¿Qué opinión tiene el personal acerca de la LAN, ¿no? Eso significa si han utilizado, ¿no?, si han utilizado, por ejemplo, una LAN, si vienen por primera vez a utilizar una LAN, si tienen dudas, ¿no? ¿Qué opiniones hay del personal, de los empleados acerca de la red? Y también algo importante es identificar y tratar de definir los problemas que tengan que tratarse. Es decir, por ejemplo, yo tengo una sala en la cual no tengo conectividad. Estamos hablando de una red que ya está armada, no una red de cero. Pero supongamos que a mí me llaman para diseñar una nueva red en donde ya está armada, ya hay una base, y tengo un problema, por ejemplo, de una sala que no tiene conectividad. Ese problema yo lo tengo que tener en cuenta para darle solución. Es decir, la recopilación de información incluye todos estos pasos. También es bueno poder identificar qué recursos y qué limitaciones tiene esa organización. Los recursos básicamente se dividen en dos categorías. Los recursos que son de hardware y software, y otra parte son los recursos humanos. Es decir, ¿qué tengo yo a nivel de dispositivo y de software? Capaz la empresa cuenta con 10 PCs, cuenta con una red ya cableada, o no tiene absolutamente nada, no tiene ni switch ni router, no tiene nada, o ya cuenta con algo. Y a su vez, bueno, qué personal tienen en esa red que la pueda manejar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, los que la van a manejar.
tienen que ser personas que mínimamente tengan un conocimiento para poder compartir los archivos. Si no, lo que se lleva adelante no va a servir mucho si no lo saben manejar. Algunas preguntas por ahí que se pueden hacer para identificar estos recursos es: ¿cuáles son los recursos financieros que tiene la organización? Es decir, con cuánta plata cuentan para llevar adelante esa red, qué hardware o qué software tienen, ¿no? O qué se tiene que adquirir para que funcione, cuántas personas van a usar la red, qué nivel de conocimientos tienen estas personas, ¿no? Bueno, un poco lo que hablábamos recién. Es decir, ustedes tienen que tratar de recopilar la mayor información posible para que el diseño de la red sea algo lo mejor posible, ¿no? Que sea algo fácil de usar y que el usuario no tenga que renegar mucho. Ese sería el primer paso. El segundo es el análisis de requerimientos. Es decir, tengo que acoplar lo que yo recopilé de información con lo que dispone de verdad. Es decir, quizás yo recopilé que tiene 5 PCs y que quiere expandirse, ¿no? Entonces digo, bueno, le puedo ofrecer un switch de 48 puertos. Ahora, a nivel de disponibilidad económica, por ejemplo, esta empresa no puede soportar el gasto de un switch de 48 puertos. Entonces, lo que yo le dé como solución tiene que ir de la mano con su disponibilidad tanto física para almacenar esos dispositivos. Ustedes recuerden que van a tener una sala de conexiones, una sala donde esté el servidor, donde esté el switch, donde esté todo lo que llegue, ¿no? Ustedes van a tener una sala que va a ser el punto central de su empresa. Una sala puede ser una habitación, o si es una empresa muy chiquita puede ser un rack donde almacenar los dispositivos. Pero me refiero, tiene que tener disponibilidad física la empresa para almacenar los dispositivos que ustedes les den. Y a su vez, tiene que tener un respaldo económico que permita afrontar el gasto de estos dispositivos. Tienen que ser gastos acordes a lo que ellos necesitan y a una expansión a un futuro no muy lejano, pero no se tiene que exagerar. Es decir, si la empresa tiene 5, lo más probable es que le ofrezca un switch quizás de 12 puertos o a lo sumo de 24, ¿no? Ya vamos a ver bien un ejemplo al final de cómo sería, por ejemplo, una solución a un problema de una pymes. Otro paso es el diseño de la topología. Este diseño nosotros lo vamos a dividir según las capas del modelo OSI, que van a ser para nosotros pasos a seguir. Es decir, vamos a utilizar las capas del modelo como pasos para esta parte del diseño. Es decir, vamos a utilizar el diseño de capa 1. Recuerden que la capa 1 era la capa física, y en esa capa vamos a definir la topología que vamos a usar, la tecnología, si va a ser Ethernet, por ejemplo, si va a ser wireless, el tipo de cable, en el caso de que sea Ethernet, las normas que rigen la ubicación de los cables y el armado. Todo eso va a estar en el diseño de capa 1. Después vamos a utilizar un diseño de capa 2 en donde vamos a agregar dispositivos de capa 2. Recuerden ustedes que los dispositivos de capa 2 son, por ejemplo, los switch. Esto mejora las capacidades de la red. Entonces, vamos a empezar con el diseño de capa 1, vamos a seguir con el diseño de capa 2 y luego el diseño de capa 3, que sería el agregado de los dispositivos que son los routers. Si bien nosotros los dividimos como en pasos, ustedes tienen que tener en cuenta que todo el diseño, todo esto forma una sola cosa. Es decir, no voy a estar diseñando la capa 1 sin tener en cuenta que lo más probable es que tenga que agregar switch y que hoy en día todas las conexiones, todas las redes, necesitan conexiones a internet. Entonces, indirectamente, yo ya voy a saber que necesito un router y que por lo menos voy a necesitar seguramente un switch. Entonces, voy a ir diseñando la capa 1, pero sabiendo
que voy a tener que utilizar estos dispositivos. Yo lo que hago acá es tratar de dividir el problema en pequeños problemitas, digamos, pero sabiendo que en realidad forman un todo. Algo que me olvidé de decir de la capa 2 es que los switches reducen la congestión y el tamaño de los dominios de colisión. Esto también lo vamos a ver a la hora de ver los dispositivos, en la clase de dispositivos, pero básicamente tienen que saber que la colisión es cuando dos datos se están transmitiendo al mismo tiempo por el mismo medio, en este caso por el mismo cable, se transmiten al mismo tiempo y colisionan entre ellos, generando la pérdida de la información. Los switches lo que hacen es disminuyen el tamaño de esos dominios, es decir, de esos lugares donde pueden producirse colisiones. No hace falta que lo entiendan ya, sino que lo vamos a ver en la clase de dispositivos también mejor explicado. Bien, aquí, como una nota, se presentan algunas de las cosas que se tienen que tener en cuenta, pero pueden existir más. O sea, no se tienen que hacer sí o sí a estos pasos. Si ustedes consideran el día de mañana que hace falta algo más, obviamente que se agrega. Bien, empecemos un poco con el diseño, con lo que es una topología. Bien, ¿qué es una topología? Es la configuración y la relación que hay entre los dispositivos finales de una red y cómo están interconectados entre ellos. Es decir, cómo se conectan a nivel físico entre ellos y cómo se ven a nivel lógico los dispositivos. Entonces, la topología, con lo que acabo de decir, se puede ver de dos maneras. Una manera física, en donde se refiere a las conexiones, físicamente, las conexiones físicas, valga la redundancia, y cómo se interconectan los dispositivos finales y los dispositivos de infraestructura, que son los routers y los switches. Es decir, a nivel físico, yo voy a decir, voy a conectar esta PC con un cable a este switch, y del switch va a salir otro cable que va a ir al router. Bueno, eso que yo estoy diciendo es una topología física. Es decir, cómo van a estar conectados los dispositivos con los dispositivos de infraestructura. Los tipos de topología que vamos a ver nosotros, hay más, pero los que a nosotros más nos interesan es la topología tipo bus, la topología anillo, de estrella y de estrella extendida. Vamos a ver la diapositiva que sigue, las características de cada una. Otra forma de ver la topología es a nivel lógico. ¿Qué significa lógico? Se refiere a la forma en que se transmiten las tramas entre los dispositivos. Es decir, la forma en que A, en este caso supongamos la imagen, la forma en que A le va a transmitir a B, la forma en que B le va a transmitir a C, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? En ese caso se utilizan protocolos en la capa de enlace de datos. Ustedes acuérdense que la capa de enlace de datos es la capa 2, que van a definir las rutas lógicas, ¿no? La capa 2, a través de estos dispositivos que son los switch, me van a identificar qué ruta tienen que seguir y cómo va a ser la topología lógica que va a tener mi red. Es decir, físicamente los puedo conectar de una forma, pero lógicamente se pueden ver de otra. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, en unas diapositivas más adelante, qué es esto de la topología lógica. Una topología física de tipo bus es una topología, en la que todos los dispositivos se conectan a un mismo medio. ¿Qué es el medio? El cable UTP o el cable coaxial. Es decir, todos los dispositivos se van a directamente conectar sobre el cable a través de un conector, ¿no? Es decir, yo conecto todos mis dispositivos al cable directamente y tienen que terminar en el extremo de alguna forma. Generalmente usan terminaciones para adaptar impedancias, se llama adaptación de impedancias, el no dejar abierto
los extremos, porque si quedan abiertos se produce una desadaptación y entran otras cosas a nivel electrónico de señales que ahora no nos interesan, pero ustedes tienen que saber que una topología de tipo bus necesita llevar una terminación especial en los extremos. En este tipo de topología no se usan dispositivos de infraestructura, es decir, switch, para conectar entre sí los dispositivos, sino que se utiliza el mismo medio como medio de conexión, valga la redundancia. Esta topología hoy en día está casi en desuso, se utilizaba en las redes de Ethernet antiguas, y bueno, tiene como una ventaja obviamente la facilidad y lo económico que es, no utiliza ningún dispositivo, pero está totalmente limitada en la cantidad de dispositivos que puedo colocar. En este caso la figura muestra 5 y no puedo seguir conectando muchos más. Tengo también una distancia mínima de conexión, es decir, presenta algunas limitaciones que para una empresa este tipo de topología no le serviría, ¿no? Está también limitada en velocidad, hay muchísimas más colisiones. Bueno, hoy en día la topología tipo bus, digamos que no se utiliza. El anillo, una topología en anillo, es una topología similar a la de bus, con la diferencia que el extremo, digamos que se vuelve a conectar al inicio, es decir, se forma un anillo. No, se conecta una PC a la que sigue, esta a la que sigue, esta a la que sigue, así, hasta que la última se conecta de vuelta con la primera. A diferencia de la topología de bus, como habíamos dicho, este tipo de topología no necesita ninguna terminación, ya que se forma un anillo. Este tipo de topologías se utiliza en redes, generalmente de tecnología token ring, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también es una topología que no es de las más usadas en Ethernet. Después tenemos una topología en estrella. Esta topología tiene la característica que los dispositivos finales, es decir, mis PCs, mis notebooks, todos se conectan a un dispositivo central, en este caso en el centro de la estrella. Ahí estaría generalmente un hub, o en la actualidad se utiliza directamente un switch. Ustedes recuerden que el hub no lo nombramos en esta presentación, perdón, porque ya ha quedado básicamente reemplazado por el switch, el hub. Pero ustedes recuerden que el hub lo que hace es repetir la señal que ingresa en uno de sus puertos a los demás puertos. Si yo quiero enviar una señal de la computadora A a la B, la computadora C, D y E también van a recibir esa señal. Lo que hace el switch es transmitir esa señal de una manera más inteligente, utilizando las direcciones MAC. Ustedes recuerden que las direcciones MAC son como el DNI, por así decirlo, o mejor dicho, el grupo sanguíneo, el ADN de cada dispositivo que tenga acceso a una red. La dirección MAC es un código único, el cual no se repite en otro dispositivo en el mundo. O sea, es un código totalmente único. Y el switch utiliza ese código como código de inicio, es decir, código del dispositivo que quiere mandar, y el código MAC del dispositivo destino. Entonces, utilizando estos códigos, puede hacer puede compartir, mejor dicho, los datos de una manera más inteligente que el hub, enviando lo que hay en A directamente a lo que hay en B sin pasar por los otros dispositivos. Por eso el hub ha quedado básicamente desplazado por el switch, y hoy en día tampoco no hay mucha diferencia a nivel de precios y de funcionalidades con el hub. Entonces, este tipo de topología física es la más común hoy en redes LAN, y principalmente porque es fácil de instalar. Ustedes tienen que llevar un cable del dispositivo que quieren conectar a un puerto del switch, es decir, es una unión que sale de un puerto del switch a una PC directamente, a diferencia de las topologías de bus, en donde yo me tenía que conectar el cable, en donde ya hay que tener
un trabajo físico sobre el cable, lo tengo que romper, entre comillas, para poder conectarme, o en anillo, donde tengo que sí o sí conectar una computadora seguida de la otra. Este tipo de topologías es muy fácil de implementar y a su vez es muy escalable, porque yo puedo expandir con gran facilidad los puertos de un switch. Entonces, esta topología en estrella hoy es la que más se utiliza. Una particularidad de este tipo de topología es la estrella extendida, que lo único que cambia es que conecta, o sea, la topología estrella extendida conecta dos topologías de estrellas entre sí, dos o más. Es decir, el dispositivo central de una estrella lo conecta con el dispositivo central de otra a través de otro dispositivo central que puede ser un switch que esté acá en el medio, o en este caso a través de un solo medio, que es un cable para conectar estas dos estrellas. Es decir, hoy en día se utiliza por defecto la estrella y con la particularidad muchas veces de utilizar una estrella extendida si, por ejemplo, lo tengo que dividir en distintos sectores. Por ejemplo, si este fuera un sector de ventas, un sector de producción, un sector de administración, yo podría en cada sector hacer conexiones de estrella y después directamente unir esas estrellas para formar una red LAN total. ¿Qué es la topología lógica? Vamos a ver ahora. Bien, independiente de la topología física, es decir, independiente si yo use un bus, si use una estrella, lo que yo tengo a nivel lógico en una LAN es un medio compartido. ¿Qué es un medio compartido? Un medio compartido significa que lo que yo escriba en la red puede ser escuchado por todos los dispositivos de esa red. Es decir, yo tengo la posibilidad de enviarle de un dispositivo A a un dispositivo B, o tengo la posibilidad de enviarlo a un C, o tengo la posibilidad de enviarlo a un D. Es decir, puedo escribir en esa red y puede leerlo cualquiera que yo quiera. Es decir, pueden existir múltiples equipos queriendo escribir al mismo tiempo. Yo puedo estar queriendo escribir de A a B, a su vez C le puede estar escribiendo a D, y todo eso se realiza en el mismo tiempo. Esto trae aparejado un problema, que son las colisiones. Es decir, si múltiples equipos quieren acceder al medio al mismo tiempo, inevitablemente va a haber colisiones, que es lo que pasaba un poco con la topología de bus, en donde no hay nadie, o mejor dicho, tiene técnicas de control, pero no son tan eficientes y se producen más colisiones. Entonces, ante el problema que supone el uso de múltiples equipos del medio, la solución es utilizar métodos de control de acceso al medio. Es decir, un protocolo que se llama MAC, que son, bueno, obviamente es control de acceso al medio, es un protocolo que es de capa 2 y que utilizan los dispositivos para poder ingresar al medio. Es decir, para poder transmitir en un momento en donde el medio esté libre. Hay dos formas de llevar adelante estos métodos. Nosotros tenemos que saber que existen, no vamos a implementar nosotros los métodos ya están implementados, ya vienen en nuestras placas de red, en nuestros switches. Entonces no es que nosotros vamos a implementar los métodos, sino que tenemos que saber qué sucede adentro. Eso nos va a permitir nosotros también saber qué puede estar ocurriendo si tenemos algún error. Básicamente hay dos métodos. Uno es el acceso por contienda, en donde todos los nodos, es decir, todos los dispositivos, van a competir para usar el medio. Y apenas detecte alguno que ese medio está libre, va a enviar sus datos. Es decir, supongamos, yo tengo un equipo A, un equipo B y un equipo C, ¿no? Si alguno detecta que el medio, es decir, que el cable quedó libre de transmisiones, va a intentar transmitir. Esto, lo que que puede pasar, mejor dicho, es que se produzcan colisiones, porque justo se puede dar que A envió y B volvió a enviar
y se produzca una colisión entre esos datos. Si esto pasa, se tiene que enviar nuevamente el dato. El nombre de este método se llama acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. Las siglas resumidas son estas que se muestran acá, y básicamente lo que tenemos nosotros que entender es que este método primero es el que utilizan las redes Ethernet, y lo que trata de explicar es que van a tratar los dispositivos, o sea, van a estar leyendo, mejor dicho, en qué momento se queda libre el medio, y en el momento que se libere el medio, es decir, que no detecten una portadora, que en este caso sería la señal que están transmitiendo, si no detectan una portadora, significa que el medio está libre. Y apenas se liberó, el equipo va a enviar sus datos. Así funcionan las redes Ethernet, es decir, van compitiendo para saber quién usa el medio, quién usa este cable. A su vez también existe el acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones, que es el que utiliza las redes inalámbricas, que son las que están regidas por la norma de la IEEE 802.11. Es decir, los accesos por contienda son los que utilizan Ethernet y Wi-Fi. Ustedes tienen que saber eso. El acceso por contienda lo que trata de hacer es competir por el uso del medio. Apenas se libera, manda el dato. Pueden ocurrir colisiones, puede que no, pero si se producen colisiones, automáticamente se detecta esa colisión y se vuelve a enviar el dato. Otro método es el acceso controlado. El acceso controlado es que cada dispositivo tiene un tiempo, ¿no? Cada dispositivo utiliza un tiempo para usar el medio. Es decir, existe una señal que funciona como turnero, que se llama token, en donde va pasando esa señal dispositivo a dispositivo y le va dando a cada uno su turno de enviar datos, si es que tiene. Si tiene datos por enviar, va a tomar la señal del turnero y va a enviar sus datos, ¿no? De esta manera no se van a producir colisiones, porque es imposible que alguien un dispositivo envíe datos si no tiene la señal del turnero. Es decir, las colisiones no suceden. Pero puede llegar a ser ineficiente, porque si un dispositivo quiere enviar sus datos, tiene que esperar sí o sí su turno. Y si estamos hablando, por ejemplo, de 20 dispositivos, por ejemplo, es muy probable que la señal, que el turno de una de las computadoras se vea demorado, porque tiene que esperar a que pase por todas las otras antes. Es decir, es un tipo de método que es muy eficiente a nivel de colisiones, pero es ineficiente a la hora de los tiempos. Entonces, tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. La tecnología que utiliza este método son las tecnologías Token Ring y las de fibra. FDDI son las tecnologías de fibra. Y básicamente lo que hacen es eso, ¿no? Generar una señal que se llama token, y cada dispositivo que tiene este token, esta señal, va a transmitir. Es decir, cada uno tiene su tiempo. Nosotros nos vamos a centrar en este método porque es el que utilizan las redes Ethernet y las redes Wi-Fi, que son las que hoy en día se utilizan con mayor frecuencia. El acceso controlado por una señal de token básicamente está, no diría que en desuso, pero sí no es el más común que van a ver. Entonces nosotros tenemos que prestarle mayor atención a los accesos por contienda. Bien, ¿qué tecnología utilizar? ¿Qué tipo de cable y qué normas a la hora del diseño de una topología? Generalmente la tecnología más común, como hablábamos antes, es la de Ethernet, ¿no? Es utilizar Ethernet de 100 base TX, es decir, Fast Ethernet, utilizando como medio, es decir, como cable, un par trenzado del tipo 5 UTP. Esto de los medios vamos a hablar en la clase de medios de networking en la siguiente unidad. No hace falta que entendamos todavía lo que es UTP y todo lo que significa.
pero básicamente sí tenemos que tener en cuenta que la tecnología que utilizamos es esta. A su vez, es algo muy importante, muchachos, que tengan en cuenta que a la hora de empezar un proyecto de cableado o de cualquier proyecto, casi siempre existen normas, por no decir siempre. Entonces, hay normas para cablear y para ubicar los dispositivos y los cables, y a su vez para armar los cables. Es decir, ustedes no van a ir a un local y ubicar las cosas y los dispositivos y los cables como a ustedes les parezca, sino que tienen que seguir una norma. Y si bien no vamos a hacer hincapié en lo que dice la norma en esta clase, sí es necesario saber a la hora de un diseño que estas normas existen y que hay que seguirlas. Estas son las ANSI TIA EIA, que es la 568A y la 569A. La 568A habla más de las normas de cableado estructurado, que son cómo se tienen que ubicar los cables, cómo armar los cables, y la 569A va también dirigido a las instalaciones en edificios y en locales. Entonces, estas normas se tienen que tener en cuenta a la hora, sobre todo, del cableado. Es de lo que más hablan estas normas, es del cableado. Una cosa muy importante, y ya vamos cerrando, es la documentación. Una de las tareas que muchas veces se subestima, ¿no? A la hora de hacer documentación nos parece engorroso, nos parece algo tedioso, no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos. Y eso es una costumbre que está mal, digamos. Se tiene que implementar siempre una documentación. ¿Por qué? Porque la documentación es lo que a nosotros nos va a permitir después controlar el día de mañana, cuando pase mucho tiempo, si nos vuelven a llamar, qué está pasando en esa red, cómo estaba conectada, qué problemas había, qué topología se había utilizado, ¿no? Nosotros nos olvidamos, pero la documentación guarda todo eso. Se sugiere a la hora que se va armando la red ir escribiendo lo que se llama un cuaderno de ingeniería o un cuaderno de campo, en donde se va tomando notas y se va escribiendo todo lo que se fue recopilando y los detalles que se consideran importantes. Es decir, yo voy a tener un cuaderno conmigo encima, o puede ser mi celular, en donde yo voy a ir anotando, mientras voy armando la red, todo lo que me parece importante, los problemas que hubo, cómo se solucionaron, qué información importante me dio la empresa. Todo eso yo lo voy a reunir en un cuaderno que lo voy a llevar conmigo día a día. Y ese cuaderno es el que a mí me va a servir después para bajar a una documentación formal. Obviamente no voy a presentar el cuaderno, pero sí en el cuaderno va a estar toda la información que fui recopilando mientras iba haciendo el diseño. Algunas recomendaciones, por ejemplo, de qué tener en cuenta a la hora de formar una documentación, es tener en cuenta algunos de estos tips que se indican en la lista. El cuaderno de ingeniería, como decíamos recién, sí o sí tiene que estar especificado qué topología lógica y qué topología física estoy utilizando. Se tienen que enunciar y escribir las tomas, ¿no? Es decir, las conexiones tienen que estar rotuladas. Yo tengo que saber a dónde está cada puerto del switch. Yo le asigno una toma a un puerto del switch. Una toma es una conexión. Nosotros generalmente toma le decimos las tomas eléctricas, pero en este caso es el conector hembra al que yo conecto después mi cable de red. Esa es la toma. El tendido de cables también tiene que estar rotulado y tiene que estar documentado, y a su vez un resumen de todos los dispositivos que tengo y sus direcciones MAC y IP. Todas las direcciones MAC y las direcciones IP tienen que estar especificadas en el documento. Es decir, vamos a ver bien cuando veamos lo que es IP, cómo se dividen las clases de IP y cómo se asocian una cantidad de dispositivos a ciertas direcciones de IP, pero lo que ustedes tienen que saber es que tienen que documentar todas esas direcciones en la documentación final que vayan a presentar, porque ahí ustedes van a saber
qué dirección IP le fue asignada a cierta cantidad de computadoras, qué MAC se estaba utilizando, o sea, a qué MAC le correspondía cada dispositivo, ¿no? Todo eso tiene que estar documentado. Y ahora vamos a ver, para terminar un poco la clase, un problema de ejemplo, un problema quizás sencillo, pero para que ustedes vean cómo llevar adelante. Supongamos este problema en donde hay una pymes, ¿no? Una pymes de venta de ropa, acaba de alquilar el local, ¿no? Y quiere implementar algo, entre comillas, no saben qué, pero quieren implementar algo para mejorarlo. Se dan cuenta que necesitan conectar áreas de trabajos y los conocimientos técnicos no son muchos de esta gente, pero sabe que necesitan conectar las áreas de trabajo y tener conexión con internet. Supongamos que es una dueña, ¿no? La dueña de este local escuchó que los alumnos del Villa pueden solucionar este problema, ¿no? Entonces acude a alguno de ustedes, directamente los llama a alguno. Che, necesito que me solucionen esto, ¿cómo puedo hacer? Bien, ustedes primero tienen que tener en cuenta qué características tiene esa empresa. En este caso las características son: está formado por 10 empleados, disponen de 5 PCs, 2 de escritorio, 3 notebooks, tienen también 2 impresoras con conexiones a Ethernet, es una empresa que tiene 5 años de antigüedad, por lo que recién está creciendo, los recursos financieros no son muchos, digamos que están justos para implementar la red. Sí estiman crecer en el lapso de 5 años más y expandir las áreas. Mantienen esas áreas, pero más grandes. Y nadie tiene idea de cómo manejar una red LAN, es decir, es una red de cero. Una posible solución para esto es que identifiquen ustedes primero, bueno, con qué cuenta la pymes o qué quiere el dueño. El dueño la dueña quiere que tenga 2 áreas, ¿no? Y que se conecten entre sí. Es decir, cuenta con 2 áreas y proyecta seguir con estas áreas. Es decir, no tiene proyección de cambiarlas. Lo único que sí tiene proyección es de ampliarlas, pero van a seguir esas 2 áreas, ¿no? A su vez, los dispositivos que ella necesita conectar hoy son 7, que son impresoras y PCs. Entonces uno puede decir, bueno, proyecto una expansión al doble, ¿no? En 5 años, si en 5 años tuvieron esto, bueno, en 5 años más es probable que tengan el doble o un poco más. Supongamos el doble. Eso se habla directamente con el dueño, ¿no? O sea, uno va hablando y le va mostrando en qué medida se va a expandir esa empresa. Pero supongamos que necesita 14 dispositivos finales. A su vez, ellos pretenden contratar un servicio de internet que va a ser ARNet, y esta empresa le ofrece el modem. Y nosotros tenemos que saber que ese modem es router, switch y access point. Entonces a nosotros esto nos da una ventaja de poder ofrecerle también a la empresa una conexión Wi-Fi para todo lo que son celulares y laptops. Es decir, utilizando el modem que les da esta empresa de servicios, ustedes pueden acceder también a Wi-Fi. Entonces, ustedes ya tienen 14 dispositivos finales, es decir, quieren conectar 14 dispositivos como máximo, y tienen un modem que es a su vez router, switch y access point. Una topología física en estrella extendida puede ser una solución muy viable, ¿no? Que permite a su vez la expansión futura. ¿Por qué? Ustedes van a conectar en estrella el área de ventas, que es una de las áreas que tiene ella, y otra conexión en estrella en el área de producción, ¿no? O sea, van a tener un switch por cada área. Y luego, esos switch lo van a conectar de una manera estrella extendida al switch que ofrece el modem de ARNet. Entonces, de esa manera van a tener conectividad entre las redes y a su vez acceso a internet. Recuerden que el switch que está en el modem, la salida de ese switch ya tiene conexión a ARNet, conexión a internet, porque está todo incluido en uno. Entonces, ustedes pueden analizar la compra de 2 switches de 8 puertos como mínimo, por ejemplo, para cada área. Entonces, van a poder conectar 8 dispositivos en un área, 8 dispositivos en otra, formando un total de 16 dispositivos
en lo cual cumpliría con los requisitos que ustedes habían planteado al principio, ¿no? De esa manera, ubicar dos switches de cada uno, cablear usando Ethernet cada switch a su correspondiente dispositivo, ¿no? Y luego de una de las tomas de esos switch salir al switch central que va a dar la conexión con internet. Es decir, ustedes tienen que tener en cuenta la compra de esos switch y la compra de cables y todo lo necesario para el armado y la instalación. Todo lo necesario lo vamos a ver en la clase de medios, ¿no? Cómo armar el cable, qué se necesita, qué dispositivos para medir los cables, todo eso lo vamos a ver en la clase de medios. Pero ustedes tienen que saber que básicamente necesitarían eso. A su vez, como la gente no tiene idea de cómo se maneja una LAN, se debería generar algún video o algún instructivo rápido que enseñe a compartir recursos entre las PCs y las impresoras, por ejemplo, de cada área. Tienen una impresora en el área de ventas, una impresora en el área de producción. Entonces, ¿cómo pueden utilizar cada área, cada impresora utilizando la red, ¿no? Eso sería, por ejemplo, a nivel, estamos hablando cableado físico y de diseño, una solución para esta empresa. No entramos todavía en detalle de cómo generar las IP y todo eso, porque lo vamos a ver más adelante, pero sí ustedes tienen que tener en cuenta que un diseño físico podría ser este. A nivel explicativo con una imagen, podríamos ver esta solución. En este caso, internet me lo da mi proveedor de servicios y acá tengo el router y el switch de ARNet. Estos dos dispositivos están adentro de uno, pero básicamente ustedes tienen que tener en cuenta que el switch posee 4 salidas. Si ustedes ven en la imagen, yo estoy utilizando 2. ¿Por qué 2? Bueno, una viene del switch que tengo conectado en ventas y otro del switch que tengo conectado en producción. Es decir, acá estoy implementando, si ustedes se dan cuenta, una topología en Estrella Extendida. Es decir, en Estrella conecto todas las PCs y las impresoras que tenga en el área de ventas. Es decir, voy a tomar un cable de esta PC, un cable de tipo Ethernet, y lo voy a conectar a un puerto de switch. Un cable a otro puerto de switch, otro cable a otro puerto, así por cada dispositivo que tenga. Tienen que tener en cuenta que uno de los puertos del switch tiene que quedar libre para poder conectar ese puerto con el switch de ARNet. Es decir, uno de esos puertos sí o sí tiene que quedar libre para poder conectarlo con eso. Es decir, si tengo un switch de 8 puertos, yo voy a poder conectar 7 dispositivos, porque uno lo tengo que reservar para la conexión con el switch de ARNet. Lo mismo pasa con el switch de producción. Yo voy a poder conectar hasta 7 dispositivos en este switch y uno dejarlo libre para poder conectarlo al switch de ARNet. Entonces, eso me da a mí la posibilidad de conectar los 14 dispositivos finales. 7 en el área de ventas, 7 en el área de producción. Y luego, desde un puerto salir a uno de los puertos del switch de ARNet y del otro puerto que me queda libre en este switch a otro de los puertos del switch de ARNet. Esa sería, por ejemplo, una solución para el cableado de una red para esta pymes. Como les dije, no entramos todavía a lo que sucede a nivel de IP y toda esa parte, pero sí esto le daría la solución a lo que ellos plantean. Bueno, muchachos, muchas gracias por su tiempo. Les dejo acá un link en donde pueden sacar mucha información de lo que estuve hablando yo hoy. Tienen también muchos gráficos animados que yo no los pude montar en el PowerPoint, pero si ustedes pueden leerlo, háganle una mirada porque está muy bueno. Es un curso de Cisco, así que es muy confiable. Yo saqué mucha información también de acá. Ustedes en el aula virtual también tienen los cursos de Cisco que les hemos dejado con el profe. Utilicen eso, sáquense todas las dudas utilizando el foro del aula virtual o nuestros mails. Espero que anden muy bien y bueno,
a seguir cuidándonos, muchachos. Ojalá que pronto nos volvamos a ver. Cualquier duda nos escribe. Les mando un abrazo muy grande.